comenzar con los ligamentos del miembro inferior, vamos a tener al ligamento iliofemoral. Este ligamento es una banda triangular, ¿okay?, que tiene forma de Y invertida y es un ligamento muy fuerte que cubre la proporción anterior y superior de la articulación de la cadera. Se va a originar en el vértice desde la parte inferior de la espina ilíaca del hueso coxal y se va a insertar en la base de la línea intertrocantérica del fémur. Luego, al lado de este tendríamos al ligamento isquiofemoral. Este ligamento es un ligamento, es una ancha banda, es una banda ancha triangular en la cara posterior de la articulación de la cadera. Su base va a estar unida básicamente al isquion posterior e inferior del acetábulo. Sus filas van a pasar lateralmente y anteriormente a través de la cápsula y se va a incurvar sobre el cuello del fémur, que no se ve claro porque está tapado por los ligamentos y las capas fibrosas. Y se va a insertar en la parte del lado interno de la fosa trocantérica del fémur y en parte se va a fusionar con la fosa auricular. Luego, por debajo de este músculo, de este ligamento, perdón, vamos a tener la capa fibrosa de la cápsula. Vamos a tener acá está, la cápsula fibrosa articular de la articulación de la cadera. Esta capita se va a articular. Esta capa fibrosa es la capa más externa, ¿okay?, de las dos capas de la cápsula de una articulación sinovial y está compuesta por tejido conectivo fibroso y denso. Por debajo de esta cápsula vamos a tener. Por debajo de esta cápsula vamos a tener a la membrana sinovial de la cápsula articular de la articulación de la cadera. Esta membrana sinovial, esta capita, es la más interna de las dos capas de la cápsula articular y está compuesta por un tejido conectivo laxo y tiene una superficie libre que reviste la cavidad articular y se creta el líquido sinovial básicamente. Ahora, anterior del ligamento, iliofemoral, vamos a tener al ligamento pubofemoral. Este ligamento es una banda que parte toda la cresta obturadora del pubis y va a pasar lateral e inferiormente para fusionarse con la cápsula de la articulación de la cadera, de manera que algunas fibras de este ligamento, de la parte inferior van a alcanzar el cuello del fémur. Luego, por debajo de este ligamento tendríamos a la capa fibrosa, que ya la vimos, creo, sí, ya la vimos. Luego tendríamos esta membrana, que es la membrana obturatriz, y va a ser una membrana muy fuerte que va a ocupar el foramen obturados, excepto superiormente en el surco obturador, donde queda una deficiencia, el conducto obturador. Luego, por debajo de esta, que se encuentra entre las dos crestas, Luego por debajo de esto tendríamos una membrana, que es la membrana perineal, que se encuentra entre el pubis y el isquion derecho e izquierdo. Ahora esta membranita acá que vemos, estas dos, la derecha y la izquierda, van a ser una membrana fibrosa triangular extendida horizontalmente entre las ramas isquiopubianas y se van a unir a la base del cuerpo perineal. Su vértice va a estar truncado y se engrosa para formar el ligamento transverso del perine. Luego, por encima de todo esto, tendríamos el ligamento sacrocosigio posterior superficial. Este ligamento, es una banda fibrosa que continúa con el ligamento supraespinoso de la columna vertebral y está unido cranealmente al margen del hiato sacro y diverge al pasar caudalmente para unirse a la superficie dorsal del coxis. Luego, al costado de este ligamento, a los costados tendríamos el ligamento sacroespinoso y este ligamento sería una banda fibrosa triangular unida para su vértice, por su vértice, a la espina del isquion y por su base algo de lateral del sacro. Aquí lo podemos ver. Luego, por encima de esto tendríamos al ligamento sacrotuberoso. Este ligamento es una banda grande, y plana, que se va a unir inferiormente a la tuberosidad isquiática y se va a extender a medida que asciende y se va a fijar a los bordes laterales del sacro y el coxis. Y a la espina ilíaca posterior inferior va a formar el límite entre los forámenes ciático mayor y ciático menor. Al costado estamos teniendo el retináculo rotuliano medial derecho de la pierna derecha. Este retináculo medial es una membrana fibrosa desde el tendón del músculo vasto medial. Aquí lo vamos a ver un momento. Aquí está. Aquí tenemos. Esta membranita va a ir desde el tendón del músculo vasto medial y se va a unir al borde medial de la rótula y luego a lo largo del lado del ligamento rotuliano y se va a insertar en la tibia distalmente hasta el ligamento colateral tibia. Encima de este, a superior, el ligamento patelofemoral medial. Este ligamento es una delgada banda facial que se origina en el borde superomedial de la rótula y el tubérculo aductor en el epicóndilo medial del fémur. Este ligamento va a tener fibras profundas, que se van a fusionar con el ligamento colateral tibial y se van a unir al epicóndilo medial del fémur. Luego, por debajo de este ligamento, lo vamos a quitar un momento. Por debajo de este ligamento tendríamos al ligamento, la capa fibrosa tendríamos a la capa fibrosa y la cápsula articular de la articulación de la rodilla. Esta capita fibrosa de la cápsula articular es la más externa de las dos capas de la cápsula de la articulación sinovial y está compuesta por tejido conectivo fibroso y denso. Por encima de este, en una vista medial de la pierna, vamos a tener al ligamento colateral tibial, medial. Y el ligamento colateral tibial es una banda longitudinal, ancha y plana en el lado medial de la articulación de la rodilla.
Y este ligamento está unido superiormente al epicóndilo medial del fémur y va a insertarse inferiormente a la cara medial del cuerpo de la tibia y en la parte media del menisco medial. Luego, por detrás de todo esto tendríamos al ligamento postilio y oblicuo. Este ligamento es una ancha banda de fibras. Este ligamento, okay, se va a originar desde el cóndilo medial del... Este ligamento se va a originar desde el cóndilo medial de la tibia y continuándose más o menos con el tendón del semimembranoso. Y que va a pasar oblicuamente a través de la parte posterior de la articulación de la rodilla hacia el epicóndilo lateral del fémur. Ahora, vamos a empezar por este. Okay. Vamos a empezar por el ligamento posterior arqueado y este ligamento va a ser una banda de fibras variables escasamente definidas en la parte posterior lateral de la articulación de la rodilla. Este ligamento se va a unir inferiormente al vértice de la cabeza del peroné y se va a arquear superior y medialmente desde el tendón de los músculos popliteos y se va a fusionar con la cápsula articular. Aquí lo podemos ver. Por debajo, ok, ¿dónde está? Ok, por debajo del ligamento posterior oblicuo, ok, y al lado del ligamento posterior arqueado vamos a tener a este tipo de estos ligamentos. Luego este ligamento acá, que sería el ligamento meniscofemoral posterior, es un ligamento, es una capital verosa, es un ligamento de articulación de la rodilla y se va a unir al área posterior del menisco lateral y va a discurrir a superior y medial posterior del ligamento cruzado posterior y hacia el cóndilo medial del fémur. Ok, luego tendremos estos dos ligamentos. Tenemos aquí al ligamento colateral peroneo. Acá está. Ya, aquí lo tenemos. Este ligamento es un ligamento redondo en la cara lateral de la articulación de la rodilla y es totalmente independiente de la cápsula de la articulación y se va a unir superiormente a la parte posterior del epicóndilo lateral del fémur e inferiormente a la cara lateral de la cabeza del peroné, justo por delante de su vértice. Luego a sus lados, a su costado, tendríamos otro ligamento que es el ligamento anterolateral de la rodilla. Este ligamento es una bandita densa de colágeno confirmada recientemente en la cara anterolateral de la rodilla. Ahí, de la rodilla. Y se va a originar en la prominencia del cóndilo lateral del fémur y se va a ir ligeramente inferior al origen del ligamento colateral peroneo y va a seguir un recorrido oblicuo, okay, distalmente para insertarse en la cara anterolateral del cóndilo lateral de la tibia, así como el menisco lateral del punto medio. Luego tendremos el retináculo rotuliano lateral derecho y esta capita fibrosa o esta membrana fibrosa va a ser una que se discurre desde el tendón del músculo gastrolateral y se va a unir desde el borde lateral de la rótula y luego a lo largo del ligamento rotuliano va a ir y se va a insertar en la tibia distalmente hasta el ligamento colateral peroneo. También se va a fusionar con el traco iliotibial de la fascia lata. Miramos a la membrana interósea de la pierna entre el peroné y la tibia y esta membranita va a ser una de la lámina oponeurótica y va a estar unida a los bordes interóseos de la tibia y el peroné y va a hacer un corto espacio entre los extremos, bueno, se va a poner un corto espacio entre los extremos proximales de los huesos de estos dos que son la tibia y el peroné y se va a separar los músculos de la parte interior y posterior, anterior y posterior de la pierna, tubo interóseo de la tibia y el peroné, que es el retináculo superior de los músculos extensores. Este ligamento va a estar en una porción inferior engrosada anteriormente a la fascia de la pierna y se une a la tibia por un lado y al peroné por el otro. Y vamos a tener una posición a los tendones extensores y que van a pasar por debajo de este ligamento básicamente. Así que por debajo de este ligamento tendríamos a los ligamentos extensores o a la vaina tendinosa o a las vainas tendinosas, como se les puede llamar también. Aquí tendríamos a la más larga, porque tendríamos a una de las más largas, ¿okay? Que va a ser la vaina tendinosa del extensor largo del dedo gordo. Y esta va a ser una capita, ¿okay? Que se va a extender, bueno, un ligamento que se va a extender desde el nivel de los malleolos hasta la base del primer metatarsiano. Lo podemos ver aquí. Luego por encima de todas estas vainas tendinosas vamos a tener al retináculo inferior de los músculos extensores del pie. Ok, este va a ser una bandita que va a tener una forma de Y y de la fascia que va a pasar por debajo, bueno, que va a pasar desde la parte lateral de la cara superior del calcáneo y a través del pie para unirse mediante uno de los brazos al malleolo medial y por el otro lado medial de la aponeurosis plantar. Acostado, ok, lateral, que va a ser el retináculo de los músculos flexores del pie. Este ligamento va a extenderse posterior e inferiormente, desde el malleolo medial hasta el calcáneo y va a mantener una posición de los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Cuando van a pasar hacia la planta del pie básicamente y va a dar una protección también a los vasos tibiales y posterior al nervio tibial. Luego hacia posterior vamos a tener este ligamento que va a ser el ligamento tibio-peroneo posterior. Este ligamento se va a ir inferior y lateralmente desde la cara posterior del extremo distal, de la tibia, hacia la cara posterior adyacente del extremo distal del hueso peroné. Abajito de todo esto, debajo de este ligamento astragalo-peroneo, vamos a tener el ligamento astragalo-calcáneo. Este ligamento que se va a originar en el tubérculo lateral de la apófisis posterior del astragalo y a la cara dorsal del calcáneo básicamente. Es cortito. Por encima de este vamos a tener al ligamento astragalo-peroneo y este se va a originar desde la cara posterior medial del malleolo lateral del peroné hacia el área de la apófisis posterior del astragalo.
Por encima de este tendremos este otro ligamento, que es la vaina tendinosa flexor largo del dedo gordo. Y esta vaina tendinosa va a ir y se va a extender desde el malleolo medial de la base, bueno, hacia la base del primer metatarsiano, básicamente. Por encima de este, ¿ok? Vamos a tener a la vaina tendinosa del flexor largo de los dedos sexta. ¿Okay? Se va a extender desde el malleolo medial hasta un poco más distal al hueso navicular. Y por debajo de este vamos a tener a la vaina tendinosa del tibial posterior. Y esta va a ir básicamente, va a comenzar en el malleolo medial y se va a extender hacia el pie, básicamente. Y bueno, luego tendríamos a estos ligamentos que están al costado, hacia afuera, que son el retináculo inferior, ya lo mencionamos, y el que está hacia abajo, inferior, que es, que es el retináculo, luego hacia inferior, que es el retináculo inferior de los músculos peroneos. Este ligamento, que es el retináculo inferior de los músculos peroneos, es una banda fibrosa que se arquea sobre los tendones de los músculos peroneos y los mantiene en posición en la cara lateral del calcáneo. Luego, hacia superior, tendríamos este otro ligamento, que es el retináculo superior de los músculos peroneos también. Y este de aquí se va a extender desde la porción por debajo y por detrás del malleolo. Bueno, este se va a extender desde el malleolo hacia abajo y hacia atrás del calcáneo. O sea, la función de este básicamente va a ser la de ayudar a mantener la posición por debajo y por detrás del malleolo lateral. Y bueno, aquí tendríamos al ligamento calcáneo covideo. Por aquí tendríamos a los ligamentos tarso-metatarsianos, que se van a unir tarso con tarso, tarso con metatarso. Y bueno, luego aquí tendríamos a los ligamentos cuneo-covideos, que van a unir a los huesitos cuboides uno con otro. Y aquí tendríamos aquí tenemos el ligamento cuneo dorsal y al ligamento intercuneiforme dorsales derecho de la pierna derecha, obviamente. Y bueno, estos son los que van a unir, van a mantener van a mantener la posición y van a atacar las caras dorsales de los huesos cuboides y del cuneiforme lateral, básicamente lo mismo con este. Y por debajo de todos estos tendríamos a los ligamentos tarsiometatarsianos dorsales, que van a tener la misma función que estos otros ligamentos, pero con la diferencia de que van a mantener los huesos cuboides con los huesos metatarsianos. Y estos ligamentos, que son los ligamentos metatarsianos dorsales, que van a unir que van a unir. Y luego tenemos estos ligamentos, que son los ligamentos metatarsianos dorsales, que van a unir las caras dorsales de todos los huesos metatarsianos, lo mismo con esta acá, pero que esta va a formar parte de todos los ligamentos tarsiometatarsianos, que van a unir los huesos uniformes con los huesos metatarsianos. Y eso serían todos o parte de la mayoría de los ligamentos del tren inferior.